Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online. Y no estoy solita, está él, el periodista Sebastián Abrevaya, para que me cuente un poquito si la Carrió está chapita o si realmente necesita unas vacaciones. Hola Sebi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo te va? Buenos días. Qué pregunta, ¿no? Uno a veces no termina de entender la racionalidad de las acciones de Carrió, ¿no? Estas declaraciones tan fuertes, tan chicanas, que le generan problemas, porque obviamente el radicalismo esta vez salió al cruce, viste que le dijeron de todo, dijeron que era irresponsable, que estaba queriendo destruir a la coalición de gobierno, a Cambiemos, salió, de hecho, no solo el gobernador de Mendoza, que es el presidente del partido, Alfredo Cornejo, sino también Gerardo Morales, que es otro dirigente importante, el gobernador de Jujuy. La verdad que fue una semana muy intensa, y ayer justo Macri los recibió a todos en la Quinta de Olivos, una reunión que también fue un mensaje para Carrió, después de que ella los criticara, le dijera misóginos, le dijera que los manejaba desde afuera. Bueno, el presidente los recibió, sacaron una foto, cenaron. Fue una reunión en la que en principio hablaron de economía, pero obviamente también se habló de ese tema, ¿no? Tal cual, nadie creyó que no iban a hablar de ese tema. Me pareció bien la actitud del presidente, pero yo no entiendo todavía cómo no le pone un freno. La semana pasada estábamos hablando que quizás estos comentarios tenían que ver con una estrategia política para distraer un poco, pero esto me parece que ya se fue de pista. Sí, en realidad Carrió siempre tiene con el radicalismo una relación bastante tensa y conflictiva. Los que sabemos y desde hace tiempo estamos en contacto tanto con los radicales como con dirigentes de la coalición cívica, sabemos que hay un enfrentamiento. Me contaba, por ejemplo, un dirigente radical histórico que ya en el 94, cuando Carrió fue electa convencional constituyente por el radicalismo de Chaco, antes de que se viniera a la ciudad de Buenos Aires, ella votó en contra del núcleo de coincidencias básicas cuando se reformó la Constitución, o sea, votó en contra del acuerdo que había hecho Alfonsín, el radicalismo en ese momento, que era el partido por el que ella había llegado a la banca, y votó en contra de ese núcleo de coincidencias básicas. O sea, ya desde hace mucho tiempo los radicales la padecen a Carrió, aun cuando estaba dentro del radicalismo. Ahora que está afuera, peor. Los maneja de afuera. Exacto, sí, no sé si los maneja, pero digo, influye y opera desde afuera del radicalismo, y eso hace que muchas veces los radicales, que sienten como una responsabilidad mayor por su historia, porque son una fuerza más importante en definitiva, no salen a confrontar, no salían hasta ahora por lo menos a confrontar, a enfrentar a Carrió. Y bueno, esta vez el presidente del partido dijo, bueno, basta. Sacó un comunicado bastante duro, incluso la chicañó con el tema de las propinas. Le dijo que el aporte que ella hacía, cuál era el aporte que ella hacía a Cambiemos, y le preguntaba si era mayor a las propinas que dejaba. Bueno, una cosa bastante picante, pero bueno, eso además se da en un contexto en donde no es que el gobierno está atravesando por un buen momento en términos económicos o en términos políticos. Se da en un contexto de enfrentamiento por el tema del aborto, en un contexto de situación económica muy delicada, con cambios de ministro, con cambios de presidente del Banco Central, con una situación ahora un poquito más estable, pero bueno, ahora empieza todo el tema del traslado a precios, de la devaluación de las últimas semanas. Bueno, hay como muchos temas que atender, y es uno de los temas que decía el gobierno: no tenemos tiempo para andar perdiendo en esta interna que no tiene tanto sentido. Totalmente de acuerdo. La verdad que con tantos problemas que tiene el país, por ejemplo, hoy me entero que es el segundo país con más impuestos en el mundo. Es increíble. Por eso la gente no avanza, no crece, más todo lo que está pasando con el tema de las tarifas que ya habíamos hablado, esto del dólar. La verdad, ¿cómo se vive, cómo se respira ahí en el Senado, en el Congreso? En el Senado, por el momento, está el tema del aborto como eje central. Hoy, de hecho, todavía no terminó
la segunda jornada de exposiciones que van a continuar la semana que viene sobre este tema, y ahí incluso, bueno, hay bastantes cruces entre los senadores del mismo bloque, dentro del propio peronismo. Por ejemplo, Pichetto, que es el jefe del bloque justicialista, con el senador Mayans, que es también un referente un senador de Formosa, tuvieron ahí un cruce importante, sobre todo en el tema de la objeción de conciencia y demás. Ese es el tema principal hoy en el Senado, claro, es el aborto, así que, y ya diputados empieza con el receso de invierno. Por estos días el Congreso tiene eso como tema principal. Lo otro que está dando vueltas y que en la agenda por ahí mediática no circula mucho, pero que es un tema importante, es el escándalo por el tema de los aportes a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Es una investigación periodística que surgió y que por el momento parece ser muy seria y muy complicada. Cada vez aparecen más dirigentes, más personas que por un lado figuran como afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires y no estaban afiliados, y lo peor, figuran como haciendo aportes de campaña. Hablamos de aproximadamente unas 850 personas que cobran o la AUH o el monotributo social haciendo aportes a una campaña del macrismo, cuando claramente son personas que no tienen recursos para hacer ese tipo de aportes. Son situaciones muy complicadas y que por ahora el macrismo no dio ninguna respuesta. Sigue en silencio, me parece. Sí, lo que dicen es vamos a dar las respuestas ante la justicia. Lo único que llegaron a decir cuando apenas empezó a darse esta información, pero hay dirigentes, concejales, diputados provinciales que dicen que nunca hicieron ningún aporte. Esto parece un dato menor, pero lo cierto es que para el discurso de la transparencia, de la corrupción, de la lucha contra la corrupción que tanto hace uso el gobierno, es un escándalo, porque es gente que ha sido primero falsificada o su firma para figurar en un padrón de afiliados, y después la otra pregunta es, si esa gente no puso la plata, ¿de dónde salió esa plata? Claro, tal cual. Eso, bueno, hay que ver hasta dónde llega la justicia. Es complejo en este contexto que la justicia, es difícil que en este contexto la justicia se juegue a avanzar contra el oficialismo y contra una dirigente con tanta imagen positiva y tan fuerte como es María Eugenia Vidal, ¿no? No, sí, tal cual, pero bueno, te cuento que al principio también veníamos hablando de esto, salió un poco a la calle, la gente desilusionada, esperaba un cambio. Ese es el clima que quizás lo vivimos acá en la ciudad de Pinamar a nivel nacional. El cambio, ¿por qué no se llega? La gente se pregunta, la corrupción no se puede sacar, la transparencia no es transparente. Y de eso sí, bueno, ahí hay una denuncia, también se empezó a circular, digamos, a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a nivel de la gobernación, el tema de la denuncia contra Martín Yesa, que fue imputado por una malversación de fondos de 12 millones de pesos. Es una investigación muy preliminar que está recién empezando, pero bueno, hay que ver qué es lo que efectivamente, si esto es así, digamos, qué pasó con esta obra sobre la avenida Bunge, que estaba prevista con fondos del Ministerio del Interior por casi 34 millones de pesos. Bueno, ahí ustedes son los vecinos de Pinamar, podrían decirnos en todo caso si hay alguna obra avanzada ahí sobre la avenida Bunge, si se está cumpliendo con las construcciones que tenía que llevar adelante la empresa Ayoka Construcciones, que bueno, evidentemente tendrá que dar respuesta el intendente. No, seguro, pudimos hablar en una oportunidad con él, dijo que él tiene todos los papeles como corresponde, que obviamente se presentó voluntariamente a declarar y a llevar todas las pruebas que tiene. Pinamar se ve lindo, Seba, la verdad es eso, las obras se hacen, los números no sé si coinciden. Claro. Eso ya no lo podía eso garantizar. lo tiene que determinar como siempre la justicia, tiene que establecer algún perito que pueda determinar si la construcción es acorde al importe que se pagó, si los plazos son los correctos. Por lo pronto que la obra se haya hecho o que se vea que se esté trabajando es un principio que podría llegar a dar cuenta de que por lo menos
se están cumpliendo. Hay que ver efectivamente el tema del dinero, cuánto dinero se destinó a esa obra, si no hubo desvío de fondos, etcétera, ¿no? Eso que ya sabemos que puede llegar a pasar, pero que no tenemos la certeza. Exacto. Más allá, hace ruido la empresa contratada, deja sin trabajo a muchos pinamarenses. Con respecto a la contratación de una empresa de afuera. Esta empresa, tengo entendido, Sebi también, que se presentó en el gobierno también para autos blindados, nada que ver con la construcción. Claro. Es decir, está en el gobierno, algo raro hay, pero bueno, hay que seguir investigando. Claro, bueno, ahí estará en la justicia en ver si investiga. La jueza que está a cargo es Servini de Cubría, una jueza muy polémica, con muchísima trayectoria y con una historia de mucha cercanía con el poder de turno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que ver hasta qué punto se puede confiar en la actitud de la jueza, pero habrá que ver. A priori uno no puede decir que no va a investigar, sino hay que esperar a ver que tome medidas, que empiece a analizar la situación. Bueno, ¿y qué pasó con el comentario? Volvemos al tema de la despenalización del aborto. En este momento se está discutiendo, hay expositores, está bastante picante, digamos, el intercambio, porque hay cruces, hay debate, y hay que ver qué pasa. Por ahora está muy parejo, otra vez, está muy pareja la situación. Hubo una senadora, Gladys González, que la semana pasada anunció que va a votar a favor, una senadora del PRO, que bueno, llamó bastante la atención, porque en principio la mayoría de los dirigentes del PRO están en contra, y ella dijo que iba a acompañar. Así que está muy parejo, nadie se anima a hacer pronósticos. Yo todavía mantengo un clima levemente optimista, pero bueno, hay que esperar, no falta mucho, ya el 8 de agosto se vota, así que, y lo que se prevé es una gran movilización multitudinaria por parte de los que apoyan la legalización del aborto, que ya están organizando una movida muy grande, mayor todavía a la que se aprobó, a la que se dio cuando se aprobó en diputados. Bueno, ¿tiene fecha esa movilización? Sí, el 8, el mismo día de la votación. El 1 de agosto va a haber alguna movilización, porque es el día en que se ha previsto que se firme el dictamen de comisión, pero la atención y la mayor movilización va a ser el 8 de agosto, el día en que se vote. Va a haber una importante concurrencia. Hay que ver efectivamente qué vuelve a pasar, si se vuelve a dividir la plaza, como pasó cuando se votó en diputados. Eso podría ser una alternativa. La idea es que de un lado estén los denominados pro vida y del otro lado los que están a favor de la legalización con el pañuelo verde. Lo cierto es que en diputados, cuando se votó, se veía una diferencia de tamaño y de cantidad de gente abismal entre lo que fue la campaña a favor de la despenalización y lo que era la movilización en contra. La plaza se dividió a la mitad, y de un lado había muy poca gente y del otro lado una multitud impresionante, que además se quedó hasta altas horas de la noche. Seguro. Algunas durmieron ahí, o hicieron vigilia, mejor dicho, en la calle, en las afueras del Congreso. No, fue impresionante. Acá, bueno, mucha presencia con respecto a lo que es religioso, se hacen bocinazos, también está la presencia de sacerdotes y también pastores, que no se entiende mucho, ¿no? Porque como que no coincide el tener fe, la voluntad de Dios, y ir a un bocinazo o estar en una manifestación. Es medio... Sí, es cierto, es raro, pero bueno, la iglesia y los distintos cultos que están en contra están teniendo una actitud mucho más activa en contra, tomando mucha más iniciativa que la que tuvieron en diputados. Me parece que ahí es lo que están viendo, es que las posibilidades de que efectivamente la ley salga son concretas, y entonces por eso están activando, sobre todo luego de la sanción de diputados, cuando pensaban muchos que ni siquiera iba a pasar por diputados, ¿no? Tal cual. Bueno, terrible las declaraciones de la vicepresidenta. Sí, bueno, eso ya creo que en algún momento lo hablamos, digamos, ¿no? Esas declaraciones de Michetti sobre el tema del aborto muy duras, diciendo, bueno, prácticamente obligando a tener un hijo
a una persona que fue violada, ¿no? O sea, ni siquiera respetando lo que es el actual Código Penal que se aprobó en 1921, ¿no? Ni siquiera eso, ni siquiera lo leyó, parece. Pero sí, bueno. sí, una cosa, la verdad que es muy llamativa la postura de algunos, que es tan impopular, porque tal vez uno esperaba, digamos, de los que están en contra, una postura más sutil en contra, más inteligente desde el punto de vista de que pueda llegar a generar más consensos. Parece que hoy en día obligar a una niña de 12, 14, 16 años que fue violada a tener el bebé, a tener ese hijo, es una situación casi de esclavitud, de una imposición muy fuerte, y que, insisto, ni siquiera la ley actual lo prohíbe. Así que, bueno, el aborto en esos casos sería, en todo caso, lo que plantea la vicepresidenta no es un avance, sino un retroceso de más de 100 años. Tal cual, una barbaridad. Bueno, Sebi, muchísimas gracias. No sé si tenés algo más para contarnos. No, en principio la agenda está muy concentrada en eso. Hay que ver qué pasa en los próximos días con la situación económica, pero pareciera que está en una meseta por lo menos, y hay que ver qué medidas se van tomando. Digo, se está aplicando el plan de ajuste acordado con el Fondo Monetario, empiezan a aparecer en el boletín oficial las medidas, a formalizarse esas decisiones que estaban en el acuerdo, como, bueno, el ajuste en el Estado, el despido de algunos trabajadores, la eliminación de convenios con algunas universidades que van a implicar también aproximadamente 6.000 puestos de trabajo menos, que eran esos convenios con universidades que tenía el Estado Nacional. Bueno, ahí hay que ver cómo se desarrolla, eso es dinámico y hay que estar atento día a día. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana si vos nos llamás antes. Bueno, nos encontramos la próxima, Cari. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Sebastián Abrevaya, periodista en la tarde de Mix Magazine. Ya venimos. Quédate con nosotros. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde.